Josué, uno de los líderes más notables de la historia de Israel, fue elegido por Dios para tomar el lugar de Moisés y guiar al pueblo hebreo en la conquista de la tierra prometida. Su increíble trayectoria está relatada en los libros de Éxodo, Números, Deuteronomio y, por supuesto, en el libro que lleva su nombre. Pero hay algo intrigante en la vida de este gran líder. Fue un hombre de muchas victorias, pero ¿qué sabemos de su vida personal? ¿Será que, con toda su misión, encontró tiempo para formar una familia? ¿Dejó hijos que continuaran su legado? Estas son preguntas que exploraremos en este video. Antes de profundizar en este misterio, es importante entender quién fue Josué y cómo llegó a ser uno de los líderes más influyentes de Israel. Nacido en Egipto, durante el periodo en que los hebreos eran esclavizados por los faraones, Josué pertenecía a la tribu de Efraín, descendiente directo de José. La Biblia no nos cuenta mucho sobre su infancia, pero es probable que haya crecido presenciando el sufrimiento de su pueblo y la opresión de los egipcios, algo que sin duda moldeó su carácter y su fe. Su nombre original era Oseas, que significa salvación en hebreo. Sin embargo, Moisés cambió su nombre a Josué, que significa el Señor es salvación. Números 13:16. Este cambio de nombre era un presagio del papel que desempeñaría como el líder que traería la salvación al pueblo de Israel al guiarlos a la tierra prometida. En Éxodo 33:11, Josué es descrito como un joven elegido por Moisés como su asistente personal. Antes, en Éxodo 17, se nos informa que Moisés le delegó el mando de las tropas israelitas que lucharon contra los saqueadores amalecitas en Refidim. Cuando Josué salió de Egipto, ya tenía más de 40 años. Por eso, algunos estudiosos consideran la posibilidad de que haya sido entrenado militarmente por el ejército del faraón. Josué sirvió como asistente directo de Moisés cuando él recibió la ley en el monte Sinaí. También acompañó a Moisés todas las veces que iba a la tienda donde se encontraba y escuchaba al Señor. Sin duda, este fue un periodo de mucho aprendizaje para Josué. Aprendió a esperar en el Señor y a ser un adorador fiel. Además, adquirió rasgos del carácter de Moisés como la paciencia, la mansedumbre y el liderazgo. Josué también fue designado como representante de la tribu de Efraín para ser uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra de Canaán y sus habitantes. Después de la misión de reconocimiento, entre todos los espías, solo Josué y Caleb defendieron la idea de que los israelitas debían proceder con la invasión de Canaán. Entendieron que la tierra era muy buena. En esa ocasión, Caleb era el mayor y tenía mayor liderazgo. Esto explica el hecho de que a veces se mencione solo a Caleb en este contexto. Sin embargo, el propio contexto deja claro la participación de Josué en la misión de reconocimiento y su apoyo a las recomendaciones de Caleb. El comportamiento de Caleb y Josué fue mucho más que un informe militar. En realidad, fue una clara demostración de confianza en la promesa de Dios sobre esa tierra. Los otros 10 espías incrédulos murieron de una plaga ante el Señor. Números 14:36-38. Josué fue elegido oficialmente como sucesor de Moisés en las llanuras cercanas al Jordán. Cuando Moisés comprendió que moriría antes de entrar en Canaán, designó a Josué como el nuevo líder del pueblo de Israel, según la orden del Señor. El liderazgo de Josué fue coordinado con el sacerdocio de Eleazar. Números 27:12-23, Deuteronomio 3:21-29. Moisés, solemnemente, invistió honra y autoridad en Josué frente a toda la congregación de Israel. También impuso sus manos sobre él y compartió el espíritu de sabiduría. Deuteronomio 3:21-29. Moisés, en un momento público, animó a Josué a ser fuerte y valiente, recordándole la gran misión de guiar al pueblo de Israel hacia la tierra que Dios les había prometido. Deuteronomio 31:3-8. Más tarde, en el mismo capítulo, leemos que al entrar en la tienda de la congregación, el mismo Dios comisionó directamente a Josué, confirmando su liderazgo. Deuteronomio 31:14-23. Tras la muerte de Moisés, Dios reafirmó sus promesas a Josué,
alentándolo en un momento decisivo, la inminente invasión de Canaán. Josué tenía ahora la responsabilidad de liderar al pueblo en la conquista de la tierra prometida, una tarea de enorme importancia. Josué 1:1-9. De todos los israelitas que salieron de Egipto con Moisés, solo a Josué, Caleb y aquellos menores de 20 años se les permitió entrar en Canaán. Así, Josué asumió el desafío de guiar a una nueva generación, enfrentándose a dos grandes obstáculos al inicio de su liderazgo: cruzar el río Jordán y derrotar a los ejércitos cananeos que protegían la tierra. Para prepararse, Josué envió a 2 espías a Jericó para realizar un reconocimiento de la ciudad. Estos espías contaron con la cooperación de Rahab, una mujer de Jericó, quien les brindó información crucial. Esta vez, Josué ordenó que la misión se mantuviera en secreto, evitando que se repitiera lo ocurrido con los 12 espías enviados por Moisés, de los cuales 10 desanimaron al pueblo con sus informes incrédulos. Josué sabía que su liderazgo sería puesto a prueba desde el principio, pero confiaba plenamente en las promesas de Dios y en su guía para superar los desafíos que tenía por delante. El actuar de Dios a favor del pueblo de Israel hizo que los habitantes de esas tierras se llenaran de miedo. En el capítulo 3 del libro de Josué tenemos la descripción de cómo Dios, de forma sobrenatural, detuvo las aguas del Jordán cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto pisaron las aguas. Así el pueblo de Israel cruzó en seco hacia Jericó. Josué demostró toda su confianza en Dios, obedeciendo cada una de las tácticas que Dios le daba para ser victorioso en la tierra de Canaán. Muchas de esas tácticas, desde una perspectiva humana, eran completamente inusuales. Así fue en la toma de Jericó, donde se ordenó a los sacerdotes y al pueblo marchar alrededor de la ciudad. En el 7º día, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo gritó con gran clamor, los muros de Jericó cayeron. Con la excepción de Acán, el ejército israelita siguió la orden de no saquear las ruinas de la ciudad, buscando botines de guerra para beneficio propio. La actitud de Acán trajo duras consecuencias, no solo para él, sino también para el propio pueblo de Israel. Los israelitas terminaron siendo derrotados en su primer intento de conquistar la ciudad de Jai. Josué 7. En el segundo ataque a Jai, descrito en Josué 8, podemos ver la gran habilidad y estrategia que caracterizaban las campañas militares de Josué. En esa ocasión, los israelitas hicieron una emboscada, simularon una retirada y engañaron al ejército de Jai, haciendo que los soldados enemigos abandonaran su ciudad fortificada, logrando finalmente derrotarlos. A lo largo del libro de Josué encontramos ejemplos de las increíbles acciones militares lideradas por él. Uno de esos ejemplos fue la marcha nocturna desde Gilgal para aliviar el asedio de Gabaón. Durante la batalla descrita en el capítulo 10, vemos cómo la providencia divina acompañó a ese pueblo. Por ejemplo, en la granizada enviada por el Señor que mató a más enemigos que el propio ejército de Israel con la espada, y en el episodio tan conocido en el que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que los hijos de Israel se vengaron de sus enemigos. Ese fue un día que jamás se repitió en toda la historia. Josué 10:12-14. Muchas personas intentan señalar un supuesto error bíblico en este texto, argumentando que está equivocado porque menciona que el sol y la luna se detuvieron, en lugar de hablar de la rotación de la tierra. Pero esta discusión no tiene fundamento. La Biblia utiliza lo que llamamos lenguaje del observador, es decir, describe lo que las personas veían desde su perspectiva. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, si la rotación de la Tierra se detuviera, para alguien en la superficie, parecería que el sol está quieto en el cielo. Josué fue un líder excepcional que logró conquistar toda la tierra de Canaán y repartirla entre las tribus de Israel. Después de eso, los israelitas comenzaron a habitar las tierras y a construir sus ciudades, un proceso que continuó desde la época de los jueces hasta el reinado de David. Sin embargo, una de las preguntas más intrigantes sobre la vida de Josué no está relacionada con sus conquistas ni con su liderazgo, sino con su vida personal. ¿Se casó? ¿Tuvo hijos?
Estos misterios sobre su historia hacen que su figura sea aún más fascinante. ¿Quién fue la esposa de Josué según la Biblia? La ausencia de informaciones sobre la esposa de Josué siempre generó curiosidad y debates. Aunque la Biblia no menciona claramente quién pudo haber sido, el contexto cultural y algunas palabras de Josué nos llevan a creer que probablemente estuvo casado. Cuando observamos las Escrituras, la historia de Josué destaca principalmente su misión como líder militar y espiritual de Israel. No hay muchos detalles sobre su vida personal o familiar, excepto la mención de su padre, Nun, y su tribu, Efraín. Esta falta de información ha dado lugar a diversas teorías a lo largo del tiempo, incluyendo la idea de que Josué pudo haberse casado con Rahab, la mujer de Jericó, que se hizo conocida por su fe y valentía al ayudar a los espías de Israel. Esta teoría cobra fuerza en algunas tradiciones judías que afirman que tras la destrucción de Jericó, Rahab se integró al pueblo de Israel y se casó con Josué. Esto simbolizaría la aceptación de los extranjeros en la alianza con Dios. Sin embargo, hay dos puntos importantes a considerar. El Antiguo Testamento no establece esta conexión de forma explícita, y el Nuevo Testamento presenta a Rahab en un contexto diferente. La historia del Nuevo Testamento nos ofrece una perspectiva fascinante sobre la vida de Rahab después de que decidió seguir al Dios de Israel. En el Evangelio de Mateo 1:5 descubrimos que Rahab se casó con Salmón y se convirtió en antecesora del rey David, formando parte de la línea genealógica que culminaría en Jesús. Por otro lado, el libro de Hebreos 11:31 menciona a Rahab como una mujer cuya fe la transformó por completo, dejando atrás su pasado en Jericó para iniciar una nueva vida entre el pueblo de Israel. Su historia es un ejemplo poderoso de redención y del impacto del poder transformador de Dios. Rahab no solo fue aceptada en la comunidad israelita, sino que llegó a ocupar un lugar clave en la genealogía de Cristo, demostrando que la fe puede cambiar completamente el rumbo de una vida. Aunque la vida de Rahab y Josué se cruzan brevemente en la narrativa bíblica, sus trayectorias son únicas. Josué lidera al pueblo hacia la conquista de la tierra prometida, mientras que Rahab se convierte en un símbolo viviente de fe y esperanza. Esta distinción no solo resalta las misiones específicas que Dios tiene para cada persona, sino que también nos recuerda la riqueza y diversidad de su plan para aquellos que confían plenamente en Él. Otra especulación sería que Josué se hubiera casado con Haruna. Muchas personas se han preguntado recientemente quién fue Haruna en la Biblia y dónde exactamente podemos encontrar alguna referencia sobre un romance entre Haruna y Josué. Esta curiosidad surgió principalmente por una telenovela producida por una emisora de televisión, en la cual Haruna y Josué son retratados como pareja. Antes que nada, es importante decir que este video no tiene la intención de criticar la trama de la novela ni de juzgar a quienes deciden verla. La verdad es que, para quienes conocen la Biblia, ya está muy claro que es muy difícil encontrar una producción que sea completamente fiel a las historias bíblicas. La mayoría de estas obras, ya sean novelas, películas, series o piezas de teatro, son adaptaciones que, muchas veces, se alejan bastante de lo que realmente está escrito en la Biblia, transformando la narrativa en ficción. Por lo tanto, si tienes la intención de ver una película, novela o serie con el objetivo de conocer más sobre la Biblia, desiste. Nada sustituye la lectura y el estudio de las Escrituras. Al ver cualquier título sobre alguna historia bíblica, siempre es necesario ser consciente de esto. Entonces, ¿quién fue Haruna? La respuesta a esta pregunta depende del contexto. Haruna puede ser un dios mitológico o incluso un personaje de cómic, dependiendo de a cuál Haruna nos estemos refiriendo. En la tradición hindú, Haruna representa la personificación del amanecer. En la mitología hitita, Haruna es un dios del mar. En otro contexto, Haruna también es una superheroína de DC Comics. Tal vez te estés preguntando, ¿y en cuanto a la Biblia? En relación con la Biblia, la respuesta es muy directa. No existe ninguna mención de Haruna. No hay ninguna referencia a ese nombre en ninguna parte de la Biblia.
Además, los registros de las tradiciones judías tampoco mencionan a un personaje llamado Aruna, ya sea en un romance con Josué o con cualquier otra persona. Lo único que se asemeja al nombre Aruna en la Biblia es un personaje llamado Araúna, también conocido como Ornán, mencionado en 1 Crónicas 21:15 y 2 Samuel 24:16. Araúna era un jebuseo que poseía parte del monte Moria y vendió esa tierra al rey David, quien usó el lugar para construir un altar al Señor. Aunque el nombre Araúna pueda parecerse a Aruna, su origen y significado son bastante diferentes, y no hay ninguna conexión con el personaje de la novela. En conclusión, Rahab Aruna Ana, que también es mencionada en la novela, o cualquier otro nombre que se le atribuya a la esposa de Josué, no tiene fundamento en la Biblia. En su último discurso al pueblo de Israel, Josué no solo convoca a la nación a renovar su alianza con Dios, sino que hace una declaración personal y poderosa. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Esta frase tiene un peso especial. Cuando Josué menciona mi casa, se refiere de manera natural no solo a un hogar físico, sino a su núcleo familiar, algo que en la cultura israelita tradicionalmente involucraba esposa e hijos. Esta expresión sugiere que él lideraba una familia y que, al igual que guiaba al pueblo, también orientaba a sus propios familiares en la fe y en los caminos del Señor. Además, es importante notar que, para un israelita de aquel periodo, especialmente un líder de la talla de Josué, era casi impensable no casarse. El matrimonio era una práctica ampliamente incentivada entre los hebreos, visto como un medio para la continuidad de la fe y la alianza con Dios a través de las generaciones. La vida familiar era el cimiento de la comunidad israelita, donde los padres tenían la responsabilidad de enseñar la ley y transmitir los valores espirituales a los hijos. Así, es razonable concluir que Josué, aunque la Biblia no lo mencione directamente, probablemente tenía esposa e hijos que conformaban su casa. Cuando llegó el momento de que Josué dejara su mando, reunió a todas las tribus de Israel. En su discurso de despedida, pidió a los hijos de Israel que renovaran el compromiso de su alianza con Dios. También advirtió al pueblo que guardara los mandamientos del Señor y que fueran siempre fieles. Josué murió a la edad de 110 años y fue sepultado en sus tierras cerca de Timnat Sera, que está en el monte Efraín, al norte del monte Gaás. Josué pudo ver el poder de Dios desde Egipto, pasando por el tiempo en el desierto, hasta llegar, finalmente, a la tierra prometida en Canaán. La historia de Josué y su ejemplo como hombre temeroso de Dios ciertamente nos enseñan muchas lecciones. Algunos puntos que podemos destacar sobre este notable hombre de Dios son: Josué supo ser un excelente líder mientras estuvo bajo el mando de Moisés. Josué poseía todas las cualidades de un verdadero líder. El valor era una marca constante en su vida. Josué fue valiente desde su juventud, al inicio de la peregrinación de Israel por el desierto, hasta las grandes batallas que lideró en Canaán. Siempre estaba atento a las órdenes de su comandante divino. Tenía la clara certeza de que su éxito en la conducción de ese pueblo dependía completamente de su obediencia al Señor. Por más inusitadas que parecieran, Josué nunca cuestionó las órdenes dadas por Dios. Sus estrategias siempre eran planificadas bajo la dirección de la palabra de Dios. Josué era un hombre de palabra y que preservaba su honor. Esta característica de su carácter puede observarse en el cumplimiento del pacto hecho con Rahab. Josué fue un hombre completamente devoto a la ley de Dios. La palabra del Señor era lo que llenaba su mente y corazón. Era un líder respetado por la nación de Israel, y el pueblo confiaba en sus decisiones. Los israelitas podían notar en su vida la presencia y la aprobación de Dios. El ejemplo de su conducta intachable de temor y obediencia a Dios no se acabó con su muerte. La historia de Josué continuó influyendo al pueblo de Israel durante el periodo de los ancianos, que sobrevivieron mucho después de él. Espero que este video haya enriquecido tu conocimiento y te haya inspirado de alguna manera. Me encantaría saber si ya conocías la historia de Josué
y desde qué país estás viendo este contenido. Déjamelo en los comentarios, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con más personas. De corazón, gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.